Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas del libro Tu hijo sí es capaz. Vamos a hablar de una de las frases más difíciles de escuchar como padres, ese famoso "no puedo". Y, lo más importante, vamos a ver cómo podemos darle la vuelta para construir una confianza que de verdad sea sólida y duradera. No puedo. Dos palabritas que, a veces se sienten como una pared. Sobre todo porque vemos el potencial, la inteligencia, el talento que tienen nuestros hijos. Y sin embargo algo los frena en seco. A veces, incluso antes de que empiecen a intentarlo. Pero, a ver, esta frase es mucho más que una queja de un momento. Es que entre los 4 y los 12 años, más o menos, es cuando se está formando esa vocecita interna, esa narrativa que nos contamos sobre quiénes somos. Y lo que se repiten a sí mismos una y otra vez, eso se convierte en los cimientos de su identidad. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de esa frase? Porque no se trata solo de las palabras que salen de su boca, sino de la realidad que están construyendo con ellas. Y este es el punto clave, ¿eh? Cuando un niño dice mucho, es que no soy bueno para esto, o es que siempre pierdo, no está solo describiendo lo que pasa, está literalmente construyendo una identidad. Cada vez que lo repite, es como si pusiera otro ladrillo en ese muro de creencias sobre quién es y de qué es capaz. Y aquí llegamos a una de las ideas más potentes del libro. Es fundamental que dejemos de ver el no puedo como un sentimiento pasajero y empecemos a entenderlo como lo que es, una creencia que ya se instaló. Fíjense bien en la diferencia porque es gigante. Un pensamiento de un momento es, ahora no puedo, estoy cansado. Ok, es algo temporal, no lo define como persona. Pero una creencia instalada es, yo no soy capaz. Ahí, justo ahí, está la raíz del problema. Y eso es lo que de verdad necesita atención. Para entender esto mejor, el psicólogo Albert Bandura nos dio el concepto de autoeficacia. Y ojo, no se trata de repetir frases positivas sin más. Es la convicción interna, la que se basa en pruebas, de que uno es capaz de lograr algo si se esfuerza. Se construye con experiencias, no solo con palabras. Y esto, claro, se conecta directamente con la investigación de la psicóloga Carol Dweck sobre la mentalidad fija. Es esa creencia de que las habilidades son como son y no se pueden cambiar. Para un niño con esta mentalidad, un error no es una oportunidad para aprender. No, es una sentencia. Es la prueba final de que no puede. Y por eso, lógicamente, evita los desafíos como sea. Aquí podemos ver las señales de alerta, ¿no? Esas pistas de que una creencia limitante ya está tomando el control. Por ejemplo, el niño empieza a evitar cosas nuevas, se rinde a la primera, vive comparándose con los demás. Y la señal más clara de todas, dice no puedo antes siquiera de haberlo intentado. Bueno, ¿y cómo se llega a este punto? Porque el libro nos muestra algo bastante sorprendente sobre el papel que jugamos los padres y las madres, y esto es lo importante, casi siempre con las mejores intenciones del mundo. Esta idea es fundamental. Muchas veces, la autoestima de un niño no se lastima por falta de amor, sino, al contrario, por un exceso de buenas intenciones que, sin darnos cuenta, apuntan en la dirección equivocada. No se trata de buscar culpas, para nada, sino de ser conscientes de algunas trampas muy comunes. Miremos estos dos extremos. Por un lado, la sobreprotección. El mensaje invisible que manda es, solo soy capaz si alguien viene a rescatarme. El resultado, dependencia. Por el otro lado, la presión excesiva. El mensaje ahí es, solo valgo si soy perfecto. ¿Y qué genera eso? Un miedo tremendo a equivocarse. Fíjense, hasta algo tan positivo como un elogio puede tener un doble filo. Si elogiamos la etiqueta, tipo, ¡qué inteligente eres!, podemos generar sin querer un miedo a fallar. El niño piensa, ¿y si fallo, entonces ya no soy inteligente? En cambio, si elogiamos el proceso, me di cuenta de todo el esfuerzo que le pusiste, le enseñamos que su capacidad depende de su esfuerzo, y eso justamente es lo que cultiva una mentalidad de crecimiento. Muy bien, entonces, ¿cuál es el primer paso práctico que nos propone el libro? Pues algo muy simple, empezar por la observación. La idea es sencilla, pero muy potente. Antes de poder cambiar algo, primero hay que verlo con toda claridad. El primer paso es básicamente convertirnos en una especie de detectives del lenguaje de nuestros hijos. Solo escuchar y registrar, sin intervenir todavía. Para esto, el libro nos da un ejercicio súper concreto, el mapa de frases automáticas. Son solo 3 pasitos. Primero, anotar la frase negativa exacta que dijo. Segundo, apuntar en qué situación, en qué contexto pasó. Y tercero, observar qué emoción mostraba en ese momento. Miren, aquí tenemos un ejemplo para que quede clarísimo. Frase, no soy bueno para las mates. Situación, haciendo la tarea de fracciones.
Emoción, frustración, hasta se levantó de la silla. O siempre pierdo. Situación, jugando un juego de mesa. Emoción, tristeza, dejó de jugar. El objetivo no es juzgar, es solo juntar datos para empezar a ver los patrones. Y aquí está la clave de todo este primer paso. La observación sin juicio es el primer escalón del cambio. La meta en esta fase no es corregir al niño, es simplemente comprender, entender cuándo, dónde y por qué aparece ese no puedo. Perfecto, ya observamos, ya tenemos los datos, ¿y ahora qué? Pasemos a la parte más importante. ¿Cómo empezamos a construir una confianza que sea de verdad? Una confianza real y duradera. La filosofía del libro se resume perfectamente en esta frase: la confianza no nace de que le digamos a un niño que es capaz, nace de que le ayudemos a juntar las pruebas para que lo descubra por sí mismo. La estrategia es crear lo que el autor llama micrologros. ¿Qué es esto? Son pequeñas experiencias de éxito, chiquitas, manejables, diseñadas a propósito para que el niño pueda ver con sus propios ojos, de forma tangible, que su esfuerzo sí da frutos. Es literalmente construir evidencia contra el no puedo. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Después de haber observado los patrones de un niño, ¿cuál podría ser un pequeño micrologro que se podría diseñar para darle una prueba nueva que contradiga esa vieja creencia del no puedo? La respuesta a esa pregunta es, de verdad, el comienzo de todo el cambio.